Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora vayan a escuchar esta exposición de la palabra. Hoy tengo el honroso privilegio de trasladarles una palabra y yo quisiera que antes de empezar me acompañaran para hacer una oración, para que el Señor me guíe, para que usted que me está escuchando, eh, pues venga la edificación a través de esta palabra. Vamos a orarle al Señor. Padre, te damos gracias, gracias porque tu amor es infinito, gracias, papito, porque has permitido, Señor, que hoy tú me has dado la oportunidad de exponer tu palabra. Hoy te ruego, Padre, que me uses, Señor, que quites cualquier pensamiento que venga de mi mente, de mi carne, Padre, y que venga la revelación de tu Espíritu Santo a mi vida, Padre. Que esta palabra, Señor, que va a llegar a mis hermanos, Señor, los edifique, Padre. Edifique a la familia, Señor, que sean transformados a través de tu palabra, Padre. Hoy en tus manos benditas, Señor, ponemos, Padre, esta palabra y sabemos, Señor, que va esta semilla, Padre, dará el fruto a su tiempo, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, eh, hoy preguntándole al Señor qué era lo que tenía que trasladarles, me ha llamado mucho la atención que en ese tiempo a esta iglesia, a partir del mes de septiembre del año 25, se nos decretó que venía el año 13, pero muchos podrían decir el año 13, pero si el 13 es un número de mala suerte. Pero no, mis hermanos, este año es un año en el cual esta iglesia tiene un propósito y se nos ha venido enseñando desde la primera prédica de la circuncisión de Ismael, se nos ha enseñado derribando muros, se nos ha hablado también sobre el gobierno establecido por Jesús y sus discípulos. También estábamos viendo la plenitud en el hogar y me llamó mucho la atención la plenitud del hogar, porque ¿cuándo vamos a tener esa plenitud en el hogar? Ya lo estamos viviendo, pero ¿cuándo usted va a entrar a esa plenitud? Cuando usted empiece a poner en práctica todo lo que se ha enseñado. Yo creo que en ese tiempo el Señor puso en el corazón de nuestro pastor y de lo que se nos fue profetizado un cambio para esta iglesia, un avivamiento para mí en esta iglesia. Y, y parte de ese avivamiento viene para nuestras familias, primeramente para nuestras familias y también como congregación, ¿verdad, hermanos? Entonces, hoy yo les quiero hablar un poco del espíritu de Elías y sus funciones para nuestros hogares, para esta iglesia, y que para eso quiero que me acompañen a Malaquías 4 del 5 al 6 que dice, yo voy a leer la nueva traducción viviente. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Me llamó mucho la atención cuando dice que él enviará al profeta Elías antes que venga el gran día terrible del Señor, que es la gran tribulación, ¿verdad, hermanos? Pero una de las cosas que me llamó la atención dice, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres. ¿Qué predicaciones, hermano? Creo que en esta casa el Señor, por su misericordia, ha levantado personas que también han dado la palabra y, y, y nos han hecho crecer espiritualmente, pero sobre todo, ¿verdad? La palabra que viene de nuestro Padre espiritual de esa casa, que constantemente nos está enseñando, nos está edificando y a veces como padres de familia, a veces tenemos el miedo, ¿verdad? ¿Cómo nuestros hijos van a volver? O como hijos, ¿cómo nuestros padres van a volver? A través de la palabra. No nos cansemos de escuchar la palabra, no nos cansemos de leer la palabra, porque en su tiempo va a dar un fruto extraordinario. Y la función del espíritu de Elías en ese tiempo es
muy extendible, hermanos. Entonces, hoy yo me quiero basar también en el versículo de Primera de Reyes 17, 1 al 7. Eh, Dice la Nueva Traducción Viviente: ahora bien, Elías, quien era de Tisbe de Galad, le dijo al rey Acab: tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo le dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente, escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura del río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente de Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche. Él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no llovió en ninguna parte del reino. Dice que el Señor le dio la orden a los cuervos, ¿verdad? Para que alimentaran a su profeta Elías. Le llevaban carne, dice, y pan por las mañanas y por las noches. Y ustedes saben que los cuervos son aves de rapiña, ¿verdad? Mas, sin embargo, ellos respetaron la orden que el Señor les dio a estos pájaros, ¿verdad? Para que le llevaran comida al profeta. Entonces yo me ponía a pensar que una de las experiencias de Elías, del profeta Elías, antes de que fuera llevado por Dios, fue la provisión sobrenatural en medio de la escasez y en medio de la persecución. Antes de ser arrebatados, hermanos, el Señor nos proveerá de una manera sobrenatural. Aquello que tal vez hemos anhelado, deseado, creo que va a llegar un tiempo en el cual si nosotros cumplimos la palabra, si nosotros de verdad adoramos al Señor, si nosotros de verdad le buscamos, inquirimos, tenemos intimidad, sobre todo en nuestro hogar, el Señor va a proveer. ¿Cómo? De una manera sobrenatural. Y yo me ponía a pensar, si el Señor pudo usar los cuervos, ¿será que el Señor no puede usar a otra persona? Aún a los que no creen en el Señor, ¿será que esas personas no nos pueden venir y ser parte de nuestra bendición? Claro que sí. Ahí sí que nosotros vamos a vivir ese tiempo de Elías. ¿Por qué? Porque el Señor va a poner personas que van a trabajar, si lo queremos ver así, a trabajar por nosotros. Y cuando menos lo pensemos, el Señor va a proveer aquello, lo que nosotros hemos anhelado, ¿verdad? Hermanos, ese es un tiempo en el que viviendo los días de Elías, nosotros viviremos milagros en nuestras familias y no solo económicamente, hermanos, eh, en la familia va a haber una restauración porque es necesario que antes que venga el Señor, ese espíritu se ha derramado. Y yo creo que el espíritu de Elías ya ha sido derramado sobre su iglesia y ya está operando. Ese espíritu ya está operando porque eh, hay preocupación eh, entre los padres, que por qué los hijos se han apartado, o al contrario, ¿verdad? Porque a veces son los hijos los que vienen primero a la iglesia y los padres los alejados, pero el Señor los va a traer, en su tiempo lo va a traer. Y aparte que Dios utiliza a quien quiere para bendecirnos, ¿verdad? Eh, cuando Elías huye por mandato de Dios, significa que nosotros Elías huyó, ¿verdad? Y se fue a Kerit y todo, porque tuvo miedo, ¿verdad? Que lo mataran. Entonces, Elías huyó por mandato de Dios. Significa que nosotros también podemos pasar problemas, persecución, pero en medio de todos ellos, Dios envía la provisión y carne. Y esto me recuerda en Juan 6:51, cuando Jesús dijo: yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí se está refiriendo a la Santa Cena, ¿verdad? Y esa es una provisión sobrenatural, hermanos, que mientras nosotros acaba de pasar la Santa Cena, pero cuando nosotros la topamos, pasa algo
extraordinario espiritualmente en nuestras vidas, porque la provisión sobrenatural puede venir a fortalecernos. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, nos ponemos a cuentas, ponemos atrás todo aquello que nos ha estado estorbando y la Santa Cena nos viene a edificar, como a tener un reinicio nuevamente, recordándonos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Pero Él es el pan de vida, el que viene de arriba, ¿verdad, hermanos? Y Él, ¿qué mejor pan queremos si no es a Él, ¿verdad, hermanos? Hoy quiero que me acompañen también a Primera de Reyes 17, del 14 al 15, Reina Valera. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió a él y ella y su casa muchos días. En ese tiempo había mucha escasez. Y entonces el Señor le dio una orden a Elías, ¿verdad? Que se fuera a Sarepta, ¿verdad? Porque ahí había una viuda, la cual ya tenía una orden de ayudar al profeta. Eh, pero yo me ponía a pensar cómo iban a vencer esa escasez. Y la escasez se vence, hermanos, dando en medio de la necesidad. La viuda, ella dio todo lo que tenía. Y el poder de Elías a través de nuestro Padre, a través de Dios, obró multiplicando de una forma extraordinaria. ¿Cómo vamos a vencer la escasez? Dando, hermanos, dando. Eh, a veces creemos de que no viene la provisión, pero ¿cuántas veces tú has puesto en orden tu vida? ¿Cuántas veces tú has diezmado porque es un mandato? ¿Cuántas veces tú has ofrendado porque te ha nacido? Porque ofrendar es por amor, hermanos. ¿Cuántas veces tú lo has hecho? ¿Será que a veces el pensar no voy a terminar el mes, no tengo, no puedo? ¿Será que eso nos hace a veces a no extender nuestra mano y hacer lo que al Señor le agrada? Y por eso ha venido escasez a nuestra vida. Pero vamos a seguir con la lectura. Después de estas cosas, dice, bueno, vino la viuda y dice que ella preparó y le dijo a Elías, ¿verdad? Vive Jehová, que este poco de harina, este poco de aceite es lo único que tengo. Y, y yo pues lo iba a preparar y me iba a encerrar para que mi hijo y yo muriéramos. Imagínense, hermanos, qué escasez más grande en la que pudieron estar pasando para que esta mujer pensara eso. Y vino Elías y oró y se multiplicó, pero él le dijo, dame a mí primero. Entonces, cuando le dio, la mujer soltó, se despojó y automáticamente vino la bendición. Dice que la harina y el pan no escaseó y ahí dice que por muchos días, yo no sé si fueron días, meses, años, esa es parte de otro estudio, pero dice que comieron muchos días, ¿verdad? Y, y más adelante en el relato pasa algo que al cual yo quiero llegar, ¿verdad? Dice Primera Reyes 17 al 17:24, vamos a leer la Reina Valera. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido para traer a memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y aclamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y se lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive.
Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Me llamó mucho la atención esta parte porque dice que el niño enfermó y murió. ¿Y qué está pasando en este tiempo, hermanos? Nuestros hijos están enfermando, pero no una enfermedad literal, no, que las redes sociales están matando a nuestros hijos. ¿En qué forma? En que ya no quieren saber nada de Dios, se quieren apartar, lo único que quieren es videojuegos, estar en las redes sociales, viendo videos, eh, muchas situaciones, ¿verdad, hermanos? Se han vuelto esclavos a las redes sociales, al teléfono, a una tablet, a una computadora, ya no quieren salir, los niños pequeños ya no quieren salir a jugar, no digamos los adolescentes quieren estar encerrados en sus cuartos, pero ¿no será que nosotros como padre hemos permitido que nuestros hijos vayan muriendo paulatinamente? Ese es un tiempo en el cual muchos hijos se han apartado del Señor. Yo he escuchado a muchas madres de familia de esta casa que su preocupación son sus hijos. Se han apartado, tienen miedo de que se queden, que no sean arrebatados, que no den la talla. Pues esa es la función de una madre, es cuidar a sus hijos, ¿verdad? Y yo le pido al Señor que nos dé sabiduría como mujeres para poder criar a nuestros hijos, para poder enseñar y trasladar la palabra, porque a veces también nosotros como madres y padres exasperamos a nuestros hijos, pero es necesaria la corrección. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo donde van a morir y ese es el tiempo en el cual la función del espíritu de Elías viene sobrenaturalmente y trae vida, vida en abundancia, porque el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Dice la palabra en Juan 10:10, dice, el ladrón solo viene para robar, para matar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En ese tiempo el Señor traerá vida a los hijos que se han alejado de Dios y aquellos que aún no lo conocen, lo van a conocer. Tú, madre de familia y padre de familia que me estás escuchando, no tengas miedo. Tus hijos van a conocer al Señor, pero es necesario que tú le busques al Señor, que tú le ores, que la fe, que tu fe sea aumentada en ese tiempo, porque es un tiempo difícil en el cual nosotros tenemos que luchar por nuestros hijos. Eh, ¿Y cómo va a venir la vida para nuestros hijos? A través de la palabra profética. Nuestros hijos serán resucitados a través de la palabra profética. Dice en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos y serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. ¿Y qué tenemos que hacer aquí, hermanos? Espantar aquellas malas amistades que persiguen a nuestros hijos. Si nuestros hijos, aún siendo, se nos ha enseñado, aún siendo mayores de edad, viven en nuestra casa, ellos tienen que sujetarse a lo que digamos. No digamos un menor de edad, ¿verdad? No salís porque no salís. Uno debería conocer los amigos, el entorno de nuestros hijos. ¿Con quién se está juntando? Hasta hay un dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Será que nosotros sabemos quiénes son nuestros hijos? Porque en la casa nuestros hijos pueden hacer una cosa, pero saliendo de la puerta a la calle
solo Dios lo sabrá. Y que Dios nos libre si nuestros hijos tienen doble personalidad, ¿verdad? Que adentro de la casa son muy buenos, pero afuera están haciendo cosas que no son agradables ante los ojos del Señor. Porque dice esta palabra que serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios y que Dios nos guarde, hermanos, que nuestros hijos se burlen de las cosas sagradas, que se burlen de Dios, no. Nosotros tenemos que enseñarles a través de la palabra a amarlo, a respetarlo, a que sean edificados a través, miren hermanos, a través de una palabra. Si ellos no quieren venir, traerlos a la fuerza. Y como se nos ha enseñado, sentarlos. Y poco a poco, la palabra. Nuestros hijos son como una semillita, se nos fue dado, va creciendo ese retoño, el arbolito. Y aún cuando nosotros pensemos que se está secando, la palabra, la palabra los va a venir a alimentar. Y aún dice, si nosotros los traemos de pequeños, va a llegar un momento que se puedan apartar del Señor, pero dice que se van a acordar, se van a acordar de lo que nosotros como padres les enseñamos, porque dice también ahí en ese mismo versículo, serán crueles, eh, perdón, se burlarán de las cosas de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. En este tiempo, hermanos, cuántos videos también se suben a las redes sociales viendo que los hijos maltratan a sus madres, a sus padres, no los honran y ahí están la gente dándole like o amargándose, pues, porque en verdad a mí a veces no me gusta ver nada de esos tipos de videos y porque uno se termina enojando y termina pecando, ¿verdad, hermanos? Entonces, mejor si no vemos nada de eso, pero la palabra lo dice aquí, que estos tiempos son muy difíciles, pero en Cristo todas las cosas son nuevas. El Señor nos dará la estrategia, el Señor nos ayudará para poder educar y trasladar la palabra a nuestros hijos, a nuestros nietos, aun si el Señor se le complace tardarse un poco tiempo más. Nuestra función como padres es venir, trasladar la palabra a nuestros hijos a sus hijos y así ir trasladando la palabra. Ese es nuestro deseo, es nuestro anhelo, ¿verdad? Que como familia seamos arrebatados. Los tiempos son finales, hermano. Yo creo que el Señor nos está dando oportunidad de que nos pongamos a cuentas y que nuestros hijos también. Dice en Mateo 24, 12 al 14. Voy a leer Biblia en las Américas. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dice que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. O sea, ¿a qué se refiere? Que el aumento del pecado y el amor de muchos se va a enfriar. A veces decimos, es un pecado pequeñito, pero no hay pecado pequeño y no hay pecado grande. Si tú robas un lapicero, eso ya es un pecado, ¿verdad? Porque es un robo. Y aún aunque tú robaras millones, es del mismo tamaño. Pecado es pecado. Para el Señor no existe un color neutro, una mezcla, blanco y negro, gris, no. El Señor, o somos fríos o somos calientes, pero tibios, dice la palabra que vamos a ser vomitados de su boca, ¿verdad? Entonces, en este tiempo tenemos que cuidarnos, hermanos, cuidarnos del aumento de la iniquidad sobre esta tierra. Quiero leerles primera de Pedro 1:19, dice la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Esta.
esa que se nos está dando, la que nos da el pastor cuando un hermano sube eh, la escuela dominical. Es algo extraordinario para nuestra vida si nosotros la escuchamos, si nosotros prestamos atención, porque podemos estar aquí, pero ¿qué dice la palabra? Muchos pueden estar aquí, hermanos, pero su corazón puede estar lejano. Y es necesario que en ese tiempo le pidamos al Señor que circuncide primero nuestros corazones, ¿verdad? Como se nos enseñaba, ¿verdad? La circuncisión de Ismael, que circuncide nuestros corazones, pero que también circuncide nuestros oídos y sobre todo nuestra boca cuando hablamos, ¿verdad, hermanos? Que en este tiempo esa palabra profética salga para los nuestros, para los de esta casa y aún para aquellos que nos puedan estar escuchando, que venga la palabra profética y que nos haga cambiar primero nuestra forma de pensar. ¿Para qué? Para que conforme vayamos estudiando la palabra, vayamos creciendo. Y como dice su palabra, nos llevará de gloria en gloria. Dice Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ya es un tiempo en el cual no podemos estar sentados, hermanos. No es un tiempo para descansar espiritualmente. Yo sé que muchos aquí trabajamos y a veces el mismo tráfico nos hace que madruguemos cada vez más y que cuando lleguemos a casa lleguemos cansados y no querramos ni siquiera, lo que queremos es descansar, ¿verdad? Pero es necesario buscar un tiempo de intimidad con el Señor. ¿Para qué? Para que esas cosas malas de las que hemos hablado no lleguen a nuestros hogares, que nuestros hijos sean edificados, que nuestros hijos sean atendidos por nosotros, que aún en medio, muchas mamás ahora tenemos la función de salir a trabajar y llegar a casa, pero nuestra función principal son nuestros hijos. Eh, Hay muchas mamás que son madres solteras y tienen otra doble función porque tienen que dar la provisión a sus hijos y tienen que cumplir esa función paternal, ¿verdad, hermanas? Pero que el Señor les dé fuerza y sobre todo que les dé la sabiduría y que les sea revelada esta palabra profética para que sus hijos no sean apartados, ¿verdad, hermanos? Y dice en Malaquías 4:2, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de manada. La palabra traerá justicia a nuestras vidas, traerá salvación. Voy a ir adelantándome un poquito. Miqueas 7 del 18 al 19 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si se han dado cuenta, en todos los versículos nos ha estado hablando de la iniquidad, ¿verdad? De ese pecado. Pero usted conoce otro Dios que perdona nuestros pecados. Solo hay un Dios vivo, el que perdona nuestros pecados, el que olvida nuestras iniquidades y dice, y, y olvida el pecado del remanente de su heredad. O sea, se olvida también del pecado de nuestros hijos, pero si nosotros les enseñamos, ¿verdad, hermanos? Si nosotros estamos cumpliendo esa función de enseñarle a nuestros hijos y aún aquí pueden haber también hijos que solo vienen los hijos y los padres no, pues se puede cumplir esa función, ¿verdad? Alcanzar tu jovencito que puede hacer que solo tú vayas a la iglesia, no te canses de buscar al Señor, de servirle y pedirle que tus padres y que tus hermanos, aún los que están a tu alrededor, sean alcanzados por el Señor y que el Señor perdone nuestros pecados, nuestras iniquidades y que sean sepultadas y que como el Señor, Él ya no se acordará más. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros en verdad echamos
aquello que no le agrada al Señor, lo desechamos de nuestra vida. En Miqueas 7, del 18 al 20 dice, nueva traducción viviente, donde hay otro Dios como tú. Es el mismo versículo, hermano, solo que esa es una versión traducción viviente, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo, dice aquí. No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros y aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. No mostrarás tu fidelidad. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Nosotros somos ese pueblo del Señor, ¿verdad? Espiritualmente Israel, ¿verdad? Esas promesas que se le fueron dadas a Abraham y Jacob, donde le dice a Jacob, sé fecundo, fructificar. Y ahí salimos nosotros, hermanos. Nosotros estamos metidos en esa promesa también. En Salmo 135 al 8 dicen, espero, espero en el Señor, en Él esperará mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana. Más que los centinelas a la mañana, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, en Él hay abundante redención, y Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. En Isaías 55, 6 al 7 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto en que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Dice la palabra que lo busquemos mientras tengamos tiempo, ¿verdad, hermanos? Nosotros no sabemos cuándo el Señor viene o cuándo el Señor viene por nosotros, porque nosotros no sabemos si eh, vamos a ser arrebatados vivos, ¿verdad, hermano? Puede ser que el Señor diga, no, Flor, hasta mañana va a llegar tu día, porque yo soy de la opinión que yo creo que el Señor tiene un tiempo para nosotros sobre esta tierra. Y si el Señor se le place llevarme antes, pues tengo que estar preparada. Tenemos que estar preparados, hermano. Nosotros no sabemos cuándo va a llegar ese tiempo y lo tenemos que buscar mientras nosotros podamos, ¿verdad, hermanos? En Joel 2 del 12 al 13 dice, por eso dice el Señor, vuélvase a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque es el misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable, esto deseoso de desistir y no de castigar. O sea, el Señor viene por nosotros, hermanos, y Él no le gusta, eh, Él no es un Dios malo, no, que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que nos entreguemos, que nosotros como familia, que nuestros más allegados, los que están a nuestro alrededor, conozcan al Señor a través de nuestro testimonio, hermanos. Es importante guardar nuestro testimonio para que digan, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él, porque lamentablemente en ese tiempo no nos entregamos de todo corazón al Señor y podemos estar dando un mal testimonio afuera del Señor. Me voy a ir adelantando un poquito, dice en Primera de Reyes 18:30, en una traducción viviente. Entonces Elías, ahorita vamos a hablar otra parte que me llamó mucho la atención del espíritu de Elías, es cuando viene la restauración del altar en nuestro hogar. Lo vamos a ver así en Primera de Reyes 18:30, dice nueva traducción viviente. Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado.
¿Qué altar, hermanos? Si ustedes leen Primera de Reyes, todos los reyes, dice la palabra, hicieron tal como el Señor se les dijo. Pero algo que yo vi en común entre todos esos reyes, que idolatraban. El pueblo de Israel fue muy idólatra, hermanos. Tenían sus altares, no derribaron los altares que el Señor quería que lo derribaran. Y el Señor, ¿qué hacía? Les mandaba una palabra de maldición. Bueno, no hiciste esto, entonces tú no vas a reinar, tus hijos no van a alcanzar, o tus hijos, o incluso decía, tus hijos van a ser muertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí se nos ha enseñado que nosotros tenemos que inspeccionar nuestros hogares, nuestras casas, qué es lo que hay en nuestro hogar que pueda estar haciendo una piedra de tropiezo para nuestros hijos. ¿Será que nosotros realmente sabemos qué es lo que ven nuestros hijos en sus celulares? ¿Será que realmente sabemos con quiénes platican? ¿Quiénes son sus amigos? Y me llamó mucho la atención aquí porque Elías dice que amó a la gente. Vengan, vengan. Y Elías restauró, dice, el altar en el cual él ofreció sacrificio al Señor. Y me llama mucho la atención porque dice que él puso 12 piedras. Y esas piedras dice que representa a las tribus de Israel. Y me llamó mucho la atención porque si ustedes se recuerdan, la semana pasada se habló sobre los hijos de Jacob, ¿verdad? Y que de ahí salieron las tribus de Israel, los 12, pero también apareció Dina, ¿verdad? Que es la plenitud, que es la felicidad de un hogar, ¿verdad? Para que fuera pleno, que no solo fuera un gobierno, lo que vino también esa parte femenina, ¿verdad? A esa casa, para que hubiera una restauración, para que hubiera una plenitud familiar. Y aquí también me llama la atención que Elías dice que juntó las 12 piedras. A mí me llama mucho la atención porque dice que representaban las 12 tribus de Israel. Reparar el altar derrumbado. El altar de Jehová estaba en ruinas debido a la apostasía del reinado, ¿verdad? De ese rey. Eh, Repararlo representa el retorno al orden, la obediencia, la restauración y la relación rota con Dios. Tenemos que retornar, hermanos, retornar en restaurar nuestro altar en nuestra casa, tener tiempos de intimidad, tener tiempos en el cual vamos a edificarnos los unos a los otros, ¿verdad, hermano? Sobre todo nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos pueden ser edificados, transformados. ¿Cómo? A través de la palabra, como veníamos estudiando, esa palabra profética más segura. ¿Qué es la Biblia, hermanos? Muchos dicen, no tengo una Biblia, pero tenemos tantos dispositivos hoy a la mano, un celular, tenemos computadoras, eh, tantas cosas, hermanos, eh, que la tecnología, ¿verdad, hermanos? Que nos ha venido a ayudar, pero es necesario que nosotros reparemos el altar. Yo recuerdo que hace un par de años nuestro pastor y a sus ayudas que él delegó, fueron a cada casa a orar por nuestros hogares para levantar un altar. Pero ¿será que nosotros seguimos levantando ese altar? ¿Será que solo fue un momento de emoción para nosotros? Ah, sí, vinieron a orar y qué bonito, y unos días y después nos olvidamos. Pues hoy nos llama otra vez el Señor a que restauremos, que en este tiempo, antes de que venga el Señor, el espíritu de Elías ya está operando. Y a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho hablar de la familia porque yo siempre he anhelado no tener una familia perfecta, hermanos, porque en mi familia hay problemas también. Pero qué bonito saber que el Señor está en medio de nosotros y que cuando cometemos un error, el Espíritu Santo nos redarguye, que a través de la palabra, a través de lo que escuchamos, somos edificados. Y hace poco también el pastor nos habló sobre la cobertura, ¿verdad, hermano? La importancia de la cobertura. Eh, Realmente nosotros reconocemos cobertura donde estamos. Es importante que nosotros seamos cubiertos
como familia. Es importante que nosotros reconozcamos en dónde es nuestra casa espiritual para que cuando venga el Señor seamos entregados, ¿verdad, hermanos? Por el siervo que Él ha puesto sobre esta casa. Dice en Hechos 16:31, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. No es día de testimonios, pero yo solo les puedo decir que yo un día clamé porque mi esposo de verdad amara al Señor y que mi descendencia, si yo la iba a tener, que le sirvieran al Señor. Y para gloria y honra, pues les puedo decir de que ellos están aquí sirviéndole al Señor. No somos perfectos, pero vamos buscando del Señor que Él nos auxilie, que Él nos ayude a agradarlo como a Él quiere. Pero si tú quieres que tu familia venga otra vez, cree. En ese tiempo tu fe va a ser aumentada, pero tienes que creerlo, tienes que creer que si tú crees en el Señor Jesús, tú y tu casa serán salvos. En 1 Pedro 5:10 dice, en Biblia de las Américas, y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Después de qué dice, de que hayamos sufrido un poquito. Y claro que todos sufrimos, hermanos. Y me llama mucho la atención que más adelante habla de Elías, ¿verdad? Que él entró en una depresión, hermanos, porque cuando vino este rey, le contó a, permítame, hermano, le contó a su esposa, ¿verdad? Lo que había pasado con los profetas, porque vino cuando levantaron el altar, dice que vino Elías, les dijo, ¿verdad? Que sacrificaran un toro y dice que ellos tenían 400 profetas, pero dice que solo tenían que, le dijo, tienen que orar y que el fuego descienda del cielo o que empiece a arder, ¿verdad? Y dice que ellos pasaron toda la mañana orándole a sus dioses, ¿verdad? A Baal, y dice que no descendía nada, y llegó el turno del profeta Elías, ¿verdad? Y aún él lo que pidió fue que mojaran a ese toro que habían sacrificado, y dice que había bastante agua, ¿verdad? Y dice que él empezó a clamar, oh Señor, eh, el, el Señor de Abraham, de Jacob, y dice que vino el fuego del cielo, ¿verdad? Y inmediatamente eh, todos se asustaron, ¿verdad? Porque ciertamente el único Dios todopoderoso es el nuestro, ¿verdad, hermanos? El Dios vivo. Y dice que Él hizo llover, eh, proclamó, ¿verdad? Abrió los cielos y vino la lluvia después, ¿verdad? Pero dice que en ese tiempo él tuvo miedo y entró en depresión y salió corriendo, ¿verdad, hermanos? Me voy a adelantar ¿y por qué les digo eso? Porque muchos en ese tiempo tal vez podemos estar en depresión, podemos estar angustiados por algo que podamos estar pasando, pero el Señor es el que nos restaura, el Señor es el quien nos fortalece y el Señor es el quien nos va a guardar de cualquier calamidad. Dice en Joel 2:25, entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Miren, hermanos, ninguna pérdida definitiva en las manos de Dios, ¿verdad? Ninguna, ninguna. Todo lo que hemos perdido, el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces nosotros nos adelantamos a muchas situaciones, pero el Señor es capaz de restaurar no solo lo que perdimos, sino también la dignidad y la paz, porque a veces nos sentimos indignos, ¿verdad, hermanos? Y nos roban la paz, pero Él es capaz de restaurar nuestra dignidad y la paz. Y todo eso que las langostas nos quitaron, el Señor lo va a devolver. Y miren, hermanos, y multiplicado, pienso yo,
porque a veces nos duelen cuando nos quitan algunas cosas, ¿verdad, hermano? Pero el Señor va a proveer de una manera sobrenatural. En Primera Reyes 19:4 era lo que les hablaba, ¿verdad? Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. En esa situación yo veo a Elías desesperado, que él quería que le quitaran la vida. ¿A cuánto no nos ha pasado eso, verdad? Que vienen un problema, porque todos los problemas para todos son diferentes, ¿verdad? Pero puede llegar hasta pasar por nuestra mente, ay, mejor me muero, ¿verdad? Pero no, porque ya hablamos, ¿verdad? Que solo el enemigo quiere matar, robar y destruir. Pero el Señor, ¿a qué vino? A dar vida en abundancia. Entonces, cuando vengan pensamientos que ya no podemos, Señor, me siento muy desesperada, estoy cansada con mis hijos, estoy cansado porque mi esposo no quiere buscar al Señor, porque eso nos puede llegar a desesperar, hermanos, nos puede llegar a desesperar, pero dice la palabra que Dios es fiel, que Él perdonará nuestras iniquidades, que Él va a restaurar, que en los últimos tiempos dice que Él enviará el espíritu de Elías para restaurar nuestros hogares. Así, tú que crees que tu hijo, que tu hija, que tu esposo, que tu esposa no va a venir al Señor, va a venir. Va a venir porque esa promesa es para nosotros, para los que creemos en la venida del Señor, el espíritu de Elías ya está operando. Tú verás a tus hijos, tú verás a tu familia aquí en esta casa. Y si no es aquí, en otra casa, pero ellos le servirán al Señor, porque así vimos esa promesa, ¿verdad? Que si la leemos es una promesa para nosotros, pero ¿qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero dice yo. Entonces, ¿quién es ese yo? Yo. Yo tengo que empezarle a servir al Señor. ¿Para qué? Para que mi casa también le sirva al Señor. Porque es con el ejemplo, hermanos, con el ejemplo vamos a fructificar. Y para ir terminando, hermanos, les voy a leer el Salmo 34:18. Dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los espíritus destrozados. Filipenses 4:13 dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Hoy, hermanos, para terminar, yo quiero animarlos y decirles no tengan miedo. En ese tiempo puede ser que nuestra familia esté apartada, pero el espíritu de Elías ya está funcionando sobre mi casa, sobre tu casa, sobre esta iglesia y para los que crean. Y hoy es un tiempo que activemos nuestra fe, que nuestra fe no nos haga falta. Al contrario, que sea aumentada nuestra fe, que sea aumentada aún en medio de la diversidad de diversos problemas. El Señor aumentará tu fe. Hoy quiero que me acompañen y que hagamos una oración y pidiéndole al Señor que Él restaure nuestros hogares y que el espíritu de Elías pues se mueva en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la palabra que hoy fue expuesta, Padre. Que esta palabra, Señor, dé fruto al 100 por 1, Señor, a esos hogares la cual la necesitan, Padre. Que el espíritu de Elías, Padre, esté paseando ya sobre esta casa, sobre nuestros hogares, Padre, y que se haga viva, Señor, que podamos ser transformados y edificados, Señor, que Padre, que a través de nuestro servicio, nuestra familia también, Padre, te sirva, que te busquen y que te amen, Padre. Trae fortaleza, Señor, a aquellos padres de familia, Padre, que están preocupados por la lejanía de sus hijos, Padre. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, bendecimos a las personas que tuvieron a bien, Padre, escucharnos, Padre, y que esta palabra se haga viva en sus hogares, Señor, y que se haga viva en esta iglesia, Señor, que el espíritu de Elías sea derramado, Señor, antes de que tú vengas, Señor, y que venga una restauración familiar a nuestros hogares. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos.